recuerden que las dos siguientes clases son sobre alimentos, ¿correcto? ¿Por qué dos clases? Porque es lo que más se ve. Es eventualmente el ámbito de mayor nivel de problemas en el ámbito procesal ser machista. Y hoy nos toca entonces, ya en el contexto de filiación, tomando en cuenta todo lo que hicimos la semana pasada, de la que detallamos muchísimos elementos procesales, ¿correcto? Pero para dar inicio a nuestra sesión, me gustaría saber, por favor, si es que existen dudas, consultas, algún interrogante concreto de promedio, algo que quisiera, no sé, que lo amplíe, mejore, explique un poco más, o dé algunos ejemplos. Depende de ustedes. Yo con el mayor de los gustos. A ver. ¿Ninguna duda? Sí, por ese motivo, no puede decir la clase pasada. Quisiera saber cuál es la diferencia entre la patria potestad en el derecho civil y el derecho de familia. Sí, es lo mismo. Patria potestad proviene de una figura histórica del derecho romano clásico, ¿correcto? Implica la facultad o el poder que tiene una persona, generalmente un progenitor, sobre sus hijos y sobre sus cosas en la época romana. ¿Correcto? Hoy por hoy se entiende como una facultad, como un poder, como un derecho y como una condición, como una dimensión muy amplia respecto de la relación del progenitor, que sea papá, que sea mamá, sobre el hijo. Hoy por hoy, inclusive esa figura de la patria potestad se ha extendido a los abuelos y a los tíos, por circunstancias diferentes. Por ejemplo, respecto a los abuelos extendidos, principalmente cuando no están los padres, ya sea porque hubo abandono, ya sea porque hubo fallecimiento, o ya sea porque no se encuentran residiendo junto con el menor. ¿Correcto? También se ha extendido a otros familiares, principalmente a consecuencia de lo que pasó en la época de pandemia. ¿Por qué? Porque al fallecer muchas personas quedaron muchos niños huérfanos. Entonces, la ley, para evitar la intervención del Estado a través del INEVI, generó una condición en la que indicaba que para efectos de mantener los lazos familiares, la patria potestad se podía extender por ejemplo a tíos, por ejemplo a consumidores, por ejemplo a otros familiares. Cosa que así los niños en situación de vulnerabilidad por parte de sus padres no necesitaban salir del entorno. Entonces, ese es en términos muy pequeñitos patria potestad. ¿Correcto? Por ahí de repente alguna otra consulta. Mike. Sobre ese punto, profesor, ese traslado de la patria potestad se hace, digamos, de forma automática según las circunstancias. No, tiene que ser solicitada y es reconocida judicialmente. Vamos a reconocida judicialmente. Pero esas dos preguntas me permiten complementar y ahora sí vamos a enfatizar. ¿Se acuerdan, chicos, cuando comenzamos a exponer el contexto íntimo, privado y público? Sí. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Sí? ¿Se acuerdan cuando hicimos nuestro esquema privado, íntimo, privado y público? ¿Se acuerdan? Sí, En doctor. este caso, persona, comunidad o sociedad, correcto, y finalmente Estado. ¿Sí? ¿Por qué hacer referencia a esto? Fíjense ahora, acá tenemos el contexto de intimidad, normalmente vinculado a una persona, acá estamos hablando de un contexto de privacidad, que puede tener en primer lugar una cuestión de costumbre y luego un contexto de legitimidad, siempre y cuando el tiempo haya sido referencial. Por eso acá vamos a poner el factor que genera derechos siempre será el tiempo. Y por último, un contexto del público. A ver, chicos, ¿por qué va a ser importante detallar este elemento, principalmente en el contexto de la privacidad? ¿Estamos? Porque fíjense, cuando ustedes comienzan a observar este tipo de referencias
filiación, nos vamos a dar cuenta que hay una serie de elementos que se reproducen en este contexto. Y vamos a mencionar dos, correcto, dos. Lo que esté en color azul, correcto, va a estar vinculado al contexto de la familia. ¿Sí? Y lo que vamos a poner en color negro va a estar vinculado al contexto de ¿qué cosa? De la filiación y de la identidad. Fíjense cómo ambos se relacionan. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien. En primer lugar, cuando nosotros comenzamos a condicionar el contexto de las relaciones familiares, señores, una relación familiar no se desarrolla, por ejemplo, entre primos hermanos, entre tíos, eventualmente entre familiares en un contexto de familia extendida. ¿Estamos? Eso por regla general está en segundo o tercer nivel. Cuando nosotros hablamos de relaciones familiares, por regla general comenzamos con parejas. ¿Estamos? Muy bien. Bajo ese contexto, entonces, señores, ¿dónde comenzamos normalmente nuestra evaluación? Relaciones afectivas. ¿Correcto? Pregunta, mis queridos amigos, ¿todo enamoramiento llega al matrimonio? No, no, ¿Todo noviazgo llega al matrimonio? no, ¿Todo matrimonio es para toda la vida? no, ¿Está mal que se separen? no. Así es, no está mal. Doctor, si usted tuviera una cliente, imaginémonos la ex esposa de Don Kennedy. ¿No? Que parece que ha sido gobierno. ¿Estamos? ¿Qué le diría a la señora? Vamos, señora, ¿qué le diría? Que continúe con su denuncia. ¿Ah? Pero hay un pequeño detalle. Recuerde que la señora ya lo metió preso una vez. El señor, cuando cumplió su condena, fue recibido por su cliente, cenaron juntos en familia y pasaron la noche juntos. Y luego, los 2 años, cuando el señor tiene otra pareja, vuelve a ser acusación de violencia física. ¿Correcto? ¿Qué pasa en el interior de la pareja? Por regla general son cuestiones muy complejas de analizar. Cada uno tiene sus intereses, cada uno tiene sus condiciones, sus expectativas, pero esas relaciones en el contexto de dos, por regla general, nadie las conoce. Nadie sabe por qué se pelean, nadie sabe por qué se reconcilian. Por eso es que normalmente las relaciones afectivas generan ¿qué cosa? Nuestro primer nivel de relaciones. Y se denomina normalmente anillo interior. ¿Por qué se denomina anillo? Porque se van a dar cuenta que es muy reservado y solamente estamos hablando de una pareja. ¿Estamos? Acá tenemos los enamorados, tenemos a los novios, eventualmente tenemos a los que están salientes, eventualmente los que son ex, pero regresan, y todas las categorías que nadie quiere decir, pero que normalmente registran, ¿no? ¿Correcto? ¿Sí? Muy bien. ¿Por qué? Porque nunca se publicitan, nunca se difunden como están. Eso normalmente queda en un contexto reservado para ellos. ¿Estamos? Ahora bien, recuerden que podemos extenderlo ahora sí a otras personas y vamos a hablar de un contexto donde ya hay consecuencias. ¿Correcto? Entonces estamos hablando acá a un nivel, por ejemplo, desde lo que es esponsales, desde lo que es convivencia. ¿Correcto? Eventualmente, convivientes que todavía no cumplen el requisito, correcto, no cumplen con la ley, pero van en proyección, y convivientes que cumplen con la ley. ¿Correcto? Tengan en cuenta que esas condiciones a nivel de esponsales, convivencia, es ante una condición de terceros.
Correcto. Eventualmente esto nos permite decir que, por ejemplo, el contexto de la familia conoce lo que está pasando. Eventualmente los amigos, las personas dentro de la comunidad saben qué está pasando. ¿Correcto? Y finalmente, en este contexto inclusive puede haber una condición de ¿qué cosa? De referencia entre terceros. ¿Correcto? Mucho más extendido. ¿Por qué? Porque hay un nivel de visibilidad. Y por eso es que normalmente se registra el contexto de la legitimidad. ¿Por qué? Porque ya pasaron el contexto del tiempo. ¿Estamos? Cuando una pareja ya tiene 3 años de convivencia, puede solicitar sus derechos en el ámbito patrimonial, en el ámbito económico, en el ámbito civil familiar. ¿Correcto? Esta circunstancia, Marín, ya nos permite entonces hablar de un segundo contexto. Fíjense, señores, ya nosotros podemos hablar de un segundo contexto. ¿Por qué? Porque en este nivel nosotros podríamos estar hablando de un anillo intermedio. ¿Por qué un anillo intermedio? Porque ahora ya participan muchas más personas. La pareja, los hijos, los abuelos, los demás familiares, inclusive el contexto de la comunidad. ¿Estamos? Ya cuando el contexto de la participación del Estado ya es obligatorio, por ejemplo, el matrimonio solo tiene vigencia si se ejecuta ante autoridad del Estado, ¿cierto? En este caso, representantes municipales, se registra ¿qué cosa? El matrimonio. Ojo, señores, esta es la única institución aceptada y reconocida. Eventualmente, los convivientes impropios pueden tener una condición equivalente. Ojo, pero tienen que cumplir con la ley, ¿correcto? Con ese reconocimiento ya tienen los mismos elementos que el matrimonio. Pero recuerden que en este contexto ya nosotros vamos a analizar el último nivel de intervención, un nivel terciario. Esto es un nivel mucho más extenso. Esto será eventualmente el anillo externo. ¿Por qué? Señores, porque acá ya interviene el Estado. Ya sea porque se ejecuta una conciliación, ya sea porque interviene la PNP, ya sea porque interviene el Ministerio Público, Poder Judicial. ¿Correcto? Recuerden que en este sentido la conciliación, en uno de los elementos vinculados a los mecanismos alternativos de solución de conflictos, en el contexto penal, la intervención de la PNP, eventualmente del Ministerio Público, inclusive en el contexto del Poder Judicial, genera justamente este elemento, y lo más común respecto a lo que es el proceso judicial. Por eso se denomina conflicto familiar judicializado. ¿Correcto? Fíjense entonces que he tratado de hacerlo mucho más representativo para que se vean las diferencias. ¿Por qué estos entornos? Porque si ustedes comienzan a observar, y lo voy a poner por acá, fíjense, comenzamos a hablar respecto de una relación de pareja. ¿Estamos? Tenemos un contexto de anillo interior. ¿Sí? Eventualmente, si estas personas de repente tienen niños, de repente existen ¿qué cosa? Los abuelos, de repente existen eventualmente los tíos, otros familiares. ¿Qué es lo que vamos a tener? Vamos a tener un anillo intermedio. ¿Estamos? Pero si existen situaciones negativas
ya sea de ellos con ellos o eventualmente en el entorno que se vaya configurando. Recuerden, acá ya interviene el Estado. Y el Estado normalmente participa en un proceso. O eventualmente en el registro, por ejemplo, de un Estado civil, matrimonio. Ahí están los 3 años. ¿Se dieron cuenta? ¿Por qué les hago esa condición? Porque, señores, no hay relaciones familiares estáticas. Miren, con el cargo de exonerarlos del parcial. ¿Quién me puede dar 3 ejemplitos de que las relaciones familiares no son estáticas? A ver, maestrazo. Con la demanda de alimentos de un menor de edad. Yo, doctor. A determinada edad, el hijo crece y se va a vivir a otro sitio. Va uno. Ahí va. La edad de los hijos. Sí. Mira, fíjate. La pareja no tiene hijos. La pareja cuando ya comienza a tener hijos es un anillo intermedio. Pero este de acá no se queda estático. Crece. Y cuando ya tiene 18 años, ya es, ¿qué cosa? Independiente, emancipado. Sale del entorno familiar, sale del entorno de esta pareja, salvo eventualmente que quiera plantear alimento porque está estudiando o porque tiene necesidades, ¿correcto? Pero recuerden, los hijos a los 18 años ya son adultos. Doctor, pero yo a los 28 todavía soy dependiente. Mentira, agazo. 18 años se es adulto. ¿Estamos? Se es adulto a los 18 años. Segundo ejemplo. Puede ser que cuando ya los padres de los abuelos vienen a vivir por su ancianidad. ¿Fallecimiento de una persona? ¿Te escucho? Fallecimiento de una persona. École. Señores, ¿nosotros vamos a vivir eternamente? Lo más probable es que de repente no lleguemos a los 100 años. Pero va a haber ese destino fatal, ¿correcto? Es imposible que nosotros tengamos vida eterna, o sea, eso es un imposible. Y la muerte es un elemento que solo se da en el tiempo, ¿correcto? ¿Y cuál es el tercero? No necesariamente. ¿Qué pasa si yo me divorcio y no quiero tener otra pareja? Y menos otra pareja con hijos. Creo que por ahí también estamos levantando la mano. No sé si. Espérenme un segundito el doctor y luego voy para allá. Pero ¿qué pasa si yo me separo y no quiero tener ningún tipo de relación? Créeme que conozco un montón de divorciados, varones sobre todo, sin saber nada. Por allá, aquí, doctor. Una eventual separación de la pareja. ¿Qué pasa con eso? No, pregúntale. Sí, pero ¿qué pasa si es que la pareja vive sus estatus de libertad y no se separan? Fíjate que hay un montón de parejas que tienen 25, 30, 40, 50 años separados, hasta con otras parejas, con hijos de otras parejas, y no quieren dar el divorcio. Te doy un ejemplo. Melcochita. ¿Han visto? Sí. ¿La Montserrat le quiere dar el divorcio? No. Y le ha dicho, no te voy a dar el divorcio. Oye, tú ya vives con otro, yo ya estoy con otra. No le quiere dar el divorcio, así de simple. Y eso es común, ¿correcto? A ver, el último, vamos dos, ¿ya? Vamos dos. Alteración del patrimonio por sucesión o herencia. Alteración del patrimonio por sucesión o herencia. Más que alteración por tema de sucesión, quédate ahí nomás. El patrimonio cambia. A ver, chicos, ustedes, ¿cómo van ahorita en términos patrimoniales? Aguja, ¿sí o no? Sobreviviendo. Al hilo. Porque están jovencitos, pues todavía, ¿o no? ¿Alguno ya se compró su depa, su carro? Quiebra absoluta. ¿Ah? ¿Cómo se quebraba? ¿Alguno ya se compró su helicóptero? ¿Ah? ¿Alguno se compró su yate? Están jovencitos. ¿Alguno de ustedes ha recibido la obligación de parte de su papá, de parte de su mamá? Ya, hijito, a tu edad yo ya tenía casa. No, ¿sí o no? A lo mucho te pueden decir, a tu edad yo ya tenía hijos. Pero, no, eso sí es común. Pero por patrimonio no te reclaman. Pero pregunta, chicos,
¿Cuántos de ustedes quieren quedarse en esta condición cuando tengan 40 años? ¿Eh? A los 40 años, a los 45 años, ninguno de ustedes va a ser socialista. ¿No? El socialismo solamente existe en las aulas. Cuando salen a la calle, ninguno es socialista. ¿Por qué? Porque comienzan a ganar. Y cuando se dan cuenta que esos ingresos se ven afectados por esas ideas socialistas, cambian. Y se los cuento, yo ya tengo años en esta universidad y casi todos mis delegados, bueno, los activos, todititos eran de Patria Roja, eran que venían de ingeniería, que venían de sociología, que eran recontra rojos. Y me decían, Doc, apóyenos, pues, ponga su billetito porque es la lucha de los armados. Casi un poco más y terroristas fijos, ¿sabes? Sí, terroristas recontra, solapados, ¿no? Ahora los llamo y le digo, oye, ¿por dónde estás? Están con su Mercedes, están con su BMW, están con su terno así bien ficho, están con sus cositas bien paradas. Le digo, ¿no que eres socialista? No, en la juventud todo el mundo es así. No, pero ya maduré. Ni que les recuerde, le digo, todavía tengo las fotos en las que me decías tus propagandas políticas, ¿no? Doctor, esas son de otras épocas. Así, ¿eh? ¿Por qué? Porque el contexto cambia. ¿Estamos? El contexto cambia. Y ahí les doy 3 referencias que el tiempo inaccesiblemente cambian. 1, eventualmente el nacimiento de hijos. 2, la muerte, que es todo el mundo va a llegar ahí. Y 3, los cambios de patrimonio. ¿Correcto? Los cambios de patrimonio. Y ahí se van a dar cuenta el tránsito de lo que es vida dependiente, vida independiente, de lo que implica tener qué cosa, expectativa de lo que significa un contexto totalmente, ¿qué cosa? Público. ¿Estamos? Contexto totalmente público. Muy bien. Esas 3 referencias yo las he tratado de mantener en una relación respecto a lo íntimo, lo privado y lo público. ¿Estamos? ¿Sí? Ahora vamos en el contexto de la afiliación, ¿les parece? ¿Por qué menciono estos 3 contextos? Porque la primera referencia la vamos a poner en un contexto que tú ves para diferenciarlo, ¿correcto? ¿Cuál será? Señores, ¿cuál será? La concepción. A ver, mis queridos amigos, ¿cuántas veces ustedes habrán escuchado en sus entornos familiares, en sus entornos sociales, en los entornos de repente extendidos que ustedes tienen, en el que dicen, uy, la novia se casó de 2 meses, 3 meses? Y la novia no sabía cuando le propusieron matrimonio que estaba gestando. Porque a veces no saben, ¿sí o no? No lo saben. ¿Y ocurre o no? ¿Por qué? Porque a veces pues las condiciones biológicas no necesariamente indican automáticamente una situación de gravidez o una situación de gestación. ¿Correcto? Y he conocido así un montón de parejas en las que se comprometen, por ejemplo, en junio, anuncian el matrimonio para diciembre, ¿correcto? Se casan en febrero, para el 14 de febrero. Y de repente, pues, en febrero, cuando ya están celebrando, anuncian que están esperando criatura. ¿Por qué? Porque de repente hubo concepción en diciembre o en enero. ¿Correcto? ¿Y por qué ellos no lo saben a pesar de ser los involucrados? Porque no se suele conocer ese tipo de situaciones. ¿Estamos? Una pareja puede tener intimidad y, señores, no es automático la gestación, salvo si son de extrema pobreza. Ahí sí. Normalmente la extrema pobreza siempre tiene alto nivel de fertilidad. ¿Saben por qué? ¿Alguien sabe por qué? No tienen contraconceptivos. No. Yo tengo una posible respuesta. A ver. Es porque, como sucede en la naturaleza, frente a condiciones extremas, hay mayor número de descendientes para que uno que sea sobreviva. No. Había una persona más aquí. A nivel de insectos. Había alguien más por acá. A nivel de tortuguitas. ¿Hay alguien más acá? Por ahí hay alguien más, pero escuché una voz por ahí.
Entonces sí, Pero, es mejor. Sí, lo dice, si hay 18 el amigo. No, me hizo recordar de que cuando normalmente las personas que están a pobreza, cuando tienen más hijos, se da más. ¿En qué parte? ¿Una parte mano de dice, obra ¿verdad? especial en la- no, es un Además, por ahí. económico, no. Al compañero, creo. Ya he visto por estudios que se promete que están en estudios recientes, que tengo una película que me dijo yo a más inteligentes que no ganan de tener hijos. No tanto por eso. ¿Costumbre, tal Es vez? más, le comento, en zonas amazónicas donde hay mayor nivel de pobreza, conocen los métodos anticonceptivos mucho mejor que en zonas urbanas. Ojo, y no estoy hablando de métodos anticonceptivos, a pastillas y todo eso, medicina, perdón, sustancias. ¿Alguien más? ¿Costumbre? No. A ver, chicos, no se preocupen, no es una cuestión tan esotérica. Normalmente en los entornos de extrema pobreza, correcto, hay mayor nivel de fertilidad por una razón muy simple. Y no es por el tema de embarazos, no, es una cuestión de salud. Los sectores en condiciones de pobreza extrema desarrollan un mayor nivel de supervivencia. ¿Estamos? Y por eso es que no se enferman mucho, por eso es que no tienen dolores de cabeza, no tienen estrés jamás. ¿Estamos? Pues miren que estresamos siempre. ¿Estamos? Por ejemplo, si ustedes, ¿alguien conoce Puno? ¿La isla de los Uros? Yo, ¿Conoces? Juliaca. No, pero- isla de los Uros. Ya. ¿Alguien ha visto por ahí videos? Bueno, cuando tengan un poquito y tengan la oportunidad de conocer nuestro bello país, vayan a Puno y Isla de los Uros. Personas en condiciones muy humildes, correcto, estoy hablando inclusive de niños para abajo, mírenle los dientecitos los tiene recontra blancos, como si fuera ¿qué cosa? Una cuestión de visita al odontólogo y lo tienen resplandecientes. ¿Por qué? Porque es una condición biológica el tratar de sobrevivir en entornos negativos. ¿Estamos? Por eso es que no les duele la cabeza, por eso es que no tienen enfermedades como las que tienen, por ejemplo, otro tipo de sectores económicos. Es un tema biológico, de supervivencia. ¿Estamos? Por ejemplo, chicos, ¿no se han dado cuenta que muchas veces personas en este entorno, lamentablemente, por cuestiones de practicidad, no se bañan mucho? No se bañan mucho. ¿No han visto ustedes que, a pesar de tener la manito un poquito sucia, comen directamente con la mano? ¿Se enferman acaso? Hagan ustedes lo mismo ahora. Coman con la mano sucia. Tifoidea inmediata, ¿sí o no? Ese es un contexto vinculado a un tema de supervivencia. ¿Estamos? ¿Sí? Eso es normal. Así que no es un tema nada esotérico. Pero ¿qué es lo que sucede? La gente no sabe cuando hay una concepción. No se puede saber. ¿Estamos? Ni siquiera los científicos saben cuándo se generó la concepción. Y cuando hablo de concepción, estoy hablando específicamente de qué cosa? La unión de elementos de varón más mujer, espermatozoide con óvulo. ¿Estamos? Nadie sabe. ¿Correcto? No se sabe. Hasta que salió una referencia muy significativa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el caso Artavia Murillo versus Costa Rica. Y se estableció que para efectos de la ciencia, se considerará la etapa de la concepción desde que se pueda registrar la anidación. ¿Estamos? ¿Alguien sabe qué significa anidación? El cigoto entra en el interior del útero. El cigoto entra en el interior del óvulo. El cigoto. El cigoto. Así es. Disculpen la referencia, señores, es un tema más biológico que otra cosa, ¿correcto?
acá la intención es explicarles un poquito porque acá viene un tema también vinculado al uso de la pastilla del día siguiente. ¿Correcto? Hagamos de cuenta que este es el órgano reproductivo de la dama. ¿Estamos? ¿Sí? Muy bien, señores. La fecundidad normalmente se registra acá, en el útero. ¿Estamos? En el útero, no en la parte externa de la zona sexual de las damas, ¿correcto? Ni tampoco en las trompas de falopio. ¿Estamos? Se da solamente en el útero. Y normalmente en este contexto, la explosión nuclear, así se llama, Sí. ¿correcto? Donde se une el espermatozoide con el óvulo, se da en esta zona. Pero ahí explota. De tener solamente unas pocas células, comienza automáticamente a reproducirse muchísimas células y bueno, ahí ya tenemos un cigoto. Ese cigoto se implanta, ¿correcto? ¿Qué significa la implantación, señores? Y este es un elemento sumamente importante que tiene que ver con lo íntimo, con lo privado y con lo público. ¿Estamos? Una vez que se generó la anidación, ¿qué efectos jurídicos encontramos acá? ¿El concebido? Ya tenemos al concebido. Uno, ahí es sujeto de derecho. ¿Estamos? Y estamos hablando de que el concebido es totalmente diferente a la mujer. ¿Por qué? Porque tiene otro ADN. ¿Estamos? Ya no se puede decir, no, está en mi cuerpo, es parte de mí. Yo quiero hacer una extirpación o eventualmente un aborto. No. Recuérdase que el concebido tiene derecho. Y por lo tanto, no se puede generar porque ya es una tercera vida. ¿Estamos? Es más, inclusive con las condiciones de condición penal agravante porque es una dependencia absoluta. ¿Estamos? Pero ¿qué ocurre, señores? Lamentablemente cuando nosotros tenemos el contexto de la píldora del día siguiente, ¿qué es lo que provoca la píldora del día siguiente? ¿Es abortivo? No. Está totalmente demostrado que no es abortivo. Lo que hace la píldora del día siguiente es ¿qué cosa? Amplifica las paredes uterinas y deja de ser ¿qué cosa? Corrugado. ¿Ah? Deja de ser así arrugadito y se vuelve liso. Y cuando un elemento se vuelve liso, permite que se pueda pegar cualquier elemento. Así es. Entonces, cuando viene el cigoto, no puede implantarse y se genera ¿qué cosa? La condición, ojo, abortiva, no. Significa una condición de no implantación, porque no es un efecto negativo. No hay consecuencias jurídicas. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque naturalmente puede ocurrir. ¿Estamos? Yo les pregunto esto a las damas. ¿Alguna vez en sus familias han escuchado decir, perdió el bebé porque estornudó fuerte? Sí, señores. A veces por solo levantarse de la cama, a veces por estornudar fuerte, a veces por tener un dolor de cabeza, pueden perder un bebé. Y no estoy hablando de semanitas, estoy hablando de 3 meses, 4 meses. ¿Correcto? Y acá no les voy a exagerar. La mamá de mis hijas tuvo esa situación y tuvo que estar 2 semanas literalmente hecha de cama. Y nos dijeron, ni que camine, ni que se levante. Porque había riesgo de pérdida porque tenía mellizas. ¿Correcto? Entonces, cuando te digan por estornudar perdió el bebé, sí ocurre. ¿Por qué? Porque son cuestiones bioquímicas en las que la mamá rechaza por regla general
a los cigotos. Por eso es que se produce, ¿qué cosa? La separación, a pesar de haber habido una, ¿qué cosa? Anidación. ¿Estamos? Pero la píldora del día siguiente no es abortiva. ¿Correcto? En este punto, chicos, ¿alguna consulta? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien, continuamos entonces. ¿Por qué va a ser importante detallar esto? Porque por regla general cualquier tipo de evaluación de concepción es corto. Es más, es recomendable ni siquiera evaluar el contexto de la concepción, no porque no sea importante, sino porque en 9 meses ¿qué va a aparecer? La persona. Bebé. ¿Estamos? Va a aparecer un bebé. ¿Y qué es lo que va a ocurrir en ese contexto? Lo que estamos hablando de una condición de intimidad en un intermedio entre lo privado y lo público, ¿qué es lo que va a haber? El nacimiento. ¿Correcto? Y el nacimiento puede ser privado como público. ¿Cómo que privado, doctor? El nacimiento en términos jurídicos, recuerden, ¿todos los papás automáticamente registran a sus hijitos en RENIEC? No. Así es. Eventualmente pueda que nazca, pero no registrado. No registro en RENIEC. Ese es el más común. No filiación. Ah, que nació tu hijito, que es mío. No, es mío. Yo ni te conozco. Esa es la regla lamentablemente mala que existe en nuestra sociedad. ¿Estamos? Yo no sé quién será el padre, pero yo no soy. Y lamentablemente eso es lo más común. Pregunta, señores, cuando la dama recibe esa noticia, ¿automáticamente presentan demanda de filiación? No. No. Tienen hasta varias oportunidades y varias opciones. La primera de ellas, ¿lo quiero registrar? Perfecto. Lo registro con mi datos. Artículo 20, 21 del Código Civil. Lo registro con mis apellidos. Se acabó. No quiero tener ningún tipo de relación. Y se acabó. 2, que es lo que a veces dicen. Algún día reconocerás que es tu hijo y asumirás tu responsabilidad. ¿Lo dicen o no? ¿Sí? 3. Ojo, dependerá de ti que te vincules con tu hijo. Ahí te dejo la información de que es hijo tuyo. Y 4, demanda de filiación. ¿Correcto? Entonces, fíjense que en todos estos contextos, eventualmente registro con otros datos y así vamos a encontrar muchos elementos, inclusive este mismo proceso de filiación que ya va a ser una cuestión de derecho público, los tenemos registrados. ¿Estamos? Adicional a ello, ¿qué es lo que vamos a tener? También vamos a tener el contexto de ¿qué cosa? Estado. ¿Qué significa? El hecho de que un menor es criado en un entorno familiar. No lo registran, ya sea porque es zona rural, ya sea porque de repente no existieron las condiciones para registrarlo formalmente. ¿Estamos? O a veces porque están queriendo formalizar y de repente fallece el papá. ¿Correcto? A veces fallece el papá. En ese tipo de circunstancias no hubo oposición de la esposa, que es la mamá, no hubo oposición de la madre, de repente no hubo oposición de los demás miembros de la familia, no hubo oposición de los otros hijos. ¿Cómo se asume? Que ese hijo ha sido reconocido implícitamente. ¿Estamos? A tal nivel inclusive que en esta condición el Estado permite que a través de un testamento se pueda reconocer la filiación. ¿Estamos? Entonces, vean ustedes cómo la concepción del nacimiento generan estas condiciones en las cuales podríamos evaluar un contexto en el que la privacidad, la intimidad se relacionan. Y por eso que en tercer nivel vamos a tener ahora sí el
contexto de la filiación. ¿Por qué? Porque recuérdense que en este nivel ya estamos hablando de un contexto público. ¿Estamos? Cuando ya planteamos la filiación, recuérdense que acá ya estamos hablando de una institución jurídica. Doctor, ¿y la concepción y el nacimiento qué son? Son hechos. Biológicos. Hechos. ¿Estamos? ¿Que tienen consecuencias jurídicas? Sí. Pero recuerden que normalmente esta diferenciación es importante. ¿Por qué? Porque en la filiación vamos a tener hasta 3 situaciones para poder evaluar. La primera de ellas, ¿cuál es? Demanda de filiación. ¿Correcto? 2. Demanda de impugnación de filiación. Y 3. La evaluación de la identidad, que no necesariamente está vinculado a la filiación, ¿correcto? Por eso que acabamos de decir, identidad supera el contexto de la filiación. Oiga, doctor, ¿cómo que no tiene relación con la filiación? No. Ejemplo, adopciones entre adultos. Ejemplo, variación del nombre. ¿Correcto? ¿Hay personas que pueden cambiar su nombre siendo adultos? Por supuesto que sí. Y hay mucha jurisprudencia al respecto. Hay niños que son bautizados, como por ejemplo con el nombre de Hitler, con el nombre a veces Meretriz. Feliz Navidad. Feliz Navidad. Spider-Man. Goku. Correcto. No, ahí no cambia todavía. Ahí todo. El niño cuando crezca ya recién va a tener cambio. Pero sí se registran en ese tipo de situaciones. ¿Estamos? Yo he visto el caso de una señorita Meretriz. ¿Por qué? Porque sus papás dijeron, suena bonito. Eran lamentablemente de condiciones humildes. ¿Ya? Porque pensaban que era muy parecido a Emperatriz. Meretriz es prostituta. ¿Ya? Entonces, ocurre. Es más, una vez tuve una cliente que tenía un nombre, la verdad que esos papás son bien abusivos, y unos apellidos también muy particulares. Por angas o por mangas, esa niña estaba frita. Y vino a los 18 años y medio a decir, doctor, lo que cueste, quiero cambiar mi nombre sin mis apellidos. Apellidos también. ¿Ah? Apellidos también. Apellidos también. Los 2 nombres y los 2 apellidos. Y ganamos. ¿Correcto? Pasó la evaluación psicológica, los 2 nombres serán inadmisibles, o sea, irreproducibles y aceptables. Y los apellidos también, porque evidentemente sí había una situación. Esa era mala fortuna, ¿no? Pero ganamos. Entonces, ¿por qué? Porque la identidad se puede construir, la filiación es una condición biológica. ¿Estamos? Pero la identidad supera al contexto de la filiación. Otro ejemplo es cuando los sobrenombres a veces superan el contexto de la misma denominación del nombre. ¿Correcto? A ver. Menciónenme, a ver. Melcochita todo el mundo sabe, Pablo Villanueva. ¿Estamos? A ver qué otro personaje eventualmente se le conoce más con su apodo que por su nombre. ¿Ah? ¿Cómo se llama? Ese mismo, sí. Pablo Neruda era un servidor mío. Sí. Correcto. ¿Otro por ahí? Lionel Messi. Pero Messi es su apellido. Ya, pero también no es su primer nombre. No, es la identificación de su condición sindicalista. Tú mismo te buscas. Sí, entonces ahí se van a dar cuenta que esos contextos son diferenciados. ¿Estamos? System. Muy bien. System. Y en los casos donde, por ejemplo, esa niña o esa chica se cambió algunos apellidos, ¿qué sucede cuando desea hacer su trámite, la declaratoria de herencia o su testado? ¿Cómo
Es una buena pregunta. Mire, Doc, ¿alguna vez usted ha visto su partida de nacimiento? Sí. Partida de nacimiento, ¿estamos? ¿Se ha dado cuenta que por regla general hay un margen? ¿Han visto ustedes? ¿Sí? Y además hay otra línea por acá, ¿sí o no? Ya. ¿Han visto? Allá. Yo no me acuerdo. Bueno, es que no es tan común porque nadie tiene anotación. Cuando hay cambios, acá sale la anotación. ¿Correcto? Imaginémonos que se llamó Pepito, partida de nacimiento número 1. ¿Correcto? Cuando ya se autoriza el nombre de repente a Luis en la anotación, en el documento número 1 sale que ya se cambió de Pepito a Luis. Entonces, cuando saquen un nuevo documento, va a salir Luis, pero saldrá un asterisco indicando que hubo un documento previo donde se autorizó el paso de Pepito a Luis. ¿Estamos? Porque es una sola persona la que cambió la identidad, pero ya no salen los demás por una cuestión de privacidad. ¿Estamos? ¿Sí? Pero si se puede sacar, claro que se puede sacar el primer antecedente, no hay ningún inconveniente. Y eso sucede cuando, por ejemplo, las personas sacan el título universitario, sacan el DNI, sacan eventualmente cualquier documento de orden público. ¿Estamos? Por ejemplo, para que vean esto nada más, las damas cuando se casan ya no notan en su partida de nacimiento, pero sí en su DNI, cuando le agregan el apellido del esposo. ¿Estamos? Ahora ya no necesita sacar la partida de nacimiento, solamente la ficha registral de RNI. Y ahí sale la anotación por matrimonio según acta, edicto matrimonial, de fecha tal, casada con tal persona. ¿Ya? Pero es la misma persona, solo que se va adaptando. ¿Correcto? Doctorazo. ¿Y en documentos migratorios? Todo. Es más, doctor, ¿y qué pasa si ha migrado y quiere hacer el cambio de nombre? Por supuesto, sale la sentencia en otro país, ¿correcto? Y ella recibirá una notificación con la sentencia y ordenará al consulado peruano a que se ejecute el trámite de adaptación de sus datos para que se quede registrado en sus documentos nacionales y en el documento en el extranjero, por ejemplo, la variación de su pasaporte. ¿Sí? Te doy un simple ejemplo. Los hijos de Morán, ¿se acuerdan? Sí. Tenían en su pasaporte solamente los datos del papá, no había de la mamá. Salió la sentencia del TC, se ordenó la incorporación, salió la sentencia del TC y RENIEC, ¿qué tuvo que hacer? Emitir los pasaportes peruanos junto con Cancillería, solamente con los nombres del papá. ¿No? Y ahí sale pues el asterisco por sentencia, por disposición judicial. ¿Correcto? Muy bien. Es más, todos ustedes, cuando yo saqué mi DNI, salía apellido paterno. Ustedes ya no tienen eso. Ustedes lo que tienen es primer apellido y segundo apellido, ¿sí o no? ¿Han visto en su DNI? Así es. ¿Por qué? Porque eso cambió cuando se registró dos apellidos de una pareja LGTB que había adoptado un niño en México. ¿Estamos? Entonces eran dos mamás que se fueron a México, se casaron en México, adoptaron en México y trajeron al niño del Perú. Entonces cuando quisieron registrar al niño, RENIEC les preguntó, ¿quién es el padre? No hay padre, es adoptado. Ah, ya, perfecto. ¿Quiénes son ustedes? Las mamás. Perdón. En el Perú no hay matrimonio LGTB. Acá tenemos nuestra partida de matrimonio en el extranjero. Y nos han reconocido la adopción en México. Queremos registrar al niño en el Perú, como peruano. Ya, perfecto. ¿Cuál es el apellido paterno? No hay apellido paterno. Y ahí salió la sentencia en la que se ordenó a RENIEC eliminar la denominación apellido paterno, apellido materno. Primer apellido Y segundo apellido. ¿Estamos?
¿Sí? Esos son los contextos de adaptabilidad de la identidad, no es ilegal. ¿Estamos? Usted puede adoptar hijos menores, hijos adultos, siempre y cuando, por ejemplo, exista una diferencia de 18 años. ¿Estamos? Hoy día, para quienes siguen mi LinkedIn, salió una noticia bastante interesante. En Japón, 98% de las adopciones son sobre personas adultas. O sea, no adoptan niños. ¿Saben por qué? Porque no hay niños. Porque al adulto ya lo conocen, ya saben que su personalidad no cambia. En cambio, si adoptan niños, no se sabe si va a salir bueno, tranquilo, va a tener enfermedades, eventualmente comportamientos negativos, etc. A los adultos ya los conocen. Estamos hablando de 18, 20 años, 25 años. Tengo entendido que también es por materia sucesoria. ¿Ah? Tengo entendido que también es por materia sucesoria. Sí, por eso los adoptan, ¿no? Para tener, ¿qué cosa? La continuidad del apellido. Eso es lo que hicieron los romanos. Como el pater familias tenía hijos varones, ¿qué hacían con los hijos varones? Los mandaban a la guerra. ¿Cuántos hijos regresan de la guerra? Un cuarto. Una partecita, ¿sí o no? Mandas 4 hijos, se te mueren 3. ¿Estamos? El que sobrevive es el que se queda con todo. Es igualito. Por eso es que se permitía en la época de los romanos adoptar. ¿Por qué el resto de culturas no tenía una institución jurídica de adopción? Porque no tenían la cultura de ir a la guerra cada rato. Esa es la diferencia. ¿Estamos? Solo los romanos tenían una cultura expansionista, conquistadora. Ninguna otra cultura tuvo eso. ¿Ah? Por eso necesitaban hijos. Por eso necesitaban muchos matrimonios. ¿Para qué cosa? Para que no se generen hijos extramatrimoniales y que de repente perjudiquen al patrimonio familiar. ¿Estamos? Muy bien. Hasta este punto, mis queridos amigos, ¿alguna consulta? ¿Por ahí alguna consultita? Bueno, comencemos entonces. Demandas de filiación. ¿Correcto? Estas demandas de filiación, hoy por hoy, plantean la evaluación de muestra genética. ¿Cuál es el límite? Lamentablemente, el costo de una prueba biológica que cuesta $600, $700. ¿Qué? ¿Estamos? Pregunta, señores, ¿existen otras pruebas más baratas? Sí, se llaman pruebas de isocompatibilidad genética. ¿Estamos? A ver, chicos, ¿cuántos de ustedes han ido a alguna posta médica y les han pinchado el dedo para saber qué cosa, en cuánto tiempo coagula? ¿Sí? No. A ti te dicen en cuánto tiempo coaguló tu sangre, ¿sí o no? Creo que fue 6 minutos, ¿no? Sí. ¿Ah? 6 minutos creo que. ¿Al toque? Sí, pues. En ese tiempo evalúan cuál es tu tipo de sangre. ¿Estamos? Te identifican. Y por cuestiones genéticas, hay tipos de sangre que no son compatibles Con otro tipo de otros sangre. tipos de grupos sanguíneos. En otras palabras, personas con tipo sanguíneo negativo jamás van a tener hijos de tipo positivo. ¿Y quieren que les dé un dato? Datazo, ¿ah? Saraí, la hija de Toledo, ¿se acuerdan? No es hija de Toledo. Ya he visto acá. No es hija de Toledo. Ustedes me dirán, pero es igualita. Anda, disculpen la referencia, suena feísimo, pero disculpen. En el Perú, la mitad de la gente se parece a Toledo, ¿o no? Disculpen, no sé que suena feo, pero todo el mundo se parece a Toledo. Les comento el caso. No, tú lo te. Y esta se las comento porque yo he sido, ¿qué cosa? En la Prueba de Toledo, en esa época, porque yo era, ¿qué cosa? Jefe de gabinete asesores del Congreso. ¿Ya? Y como Toledo está totalmente mal visto, nadie lo defendía legalmente bien. ¿Ya? Entonces, ¿qué pasó? Fines de la época de Fujimori, Toledo se regresa al Perú. Y Toledo se regresa al Perú porque su esposa, Elian Carr, se casa con un belga, un judío belga. En otras palabras, lo abandona. ¿Ya?
Por eso es que Toledo se regresa al Perú y por eso es que Toledo le entra. Así es. No le entra trago porque le gustaba, le entra por temas de depresión. Y lo contrata ESAM. En esa época ESAM era solo escuela de posgrado, no era universidad. ¿Estamos? Era muy elitista y era sumamente complicado estudiar en ESAM. Era más bravo que la Pacífico. ¿Estamos? Solamente estudiaban 15 por año y no les importaba hacer más. Era muy elitista. Y Toledo, como era doctor, como era magíster en Estados Unidos, es contratado por ESAM, pero como ya le entraba el trago, le dicen, oye, dedícate a otras cosas también, ¿no? Ándate, por ejemplo, a estudiar, ¿qué pasó? Se escapó un cuyo. ¿Ah? No sé. Ya paró. No, ¿qué habrá sido? ¿Ah? Ya, entonces, se escapó un cuyo. Ya. Escúchate, La cuestión es, le dicen, oye, dedícate a otras cosas porque ya pues puedes perder tu trabajo. Entonces, a él lo mandan los fines de semana a enseñar a la universidad privada en Piura, ¿correcto? En la Universidad de Piura. Y en Piura conoce un entorno muy diferente del de ESAM, más relajado, más de pueblo, más campechano, más informal. ¿Estamos? Y conoce a muchas personas que son trabajadores, secretarios, profesores, público un poquito más relajado. Y ahí conoce a una señora, Lucrecia, ¿correcto? Pero Lucrecia tenía un ritmo de vida muy especial, muy diferente. Tenía antecedentes negativos, no quiero hablar mal, pero tenía antecedentes negativos. Y Toledo, bueno, se relaciona y Lucrecia sale de gestación. En esas épocas no había ADN, ¿estamos? Y nace Lucrecia, y bueno, una criaturita. Y Lucrecia demanda alimentos a Toledo. Pero no sabía si era el padre biológico. Y demanda por alimentos también a otra persona. ¿Ah? Demandó dos. aseguró? Toledo se presenta, ¿Te aseguró? no había ADN, le hacen la prueba de isocompatibilidad y él sale con un tipo de sangre imposible de relacionar con Sarai. Un elemento simple. ¿Estamos? Y la jueza de alimentos le dice, usted señor, se retire del proceso, usted es imposible que sea padre. Y Toledo se fue feliz. En ese contexto, ese proceso cae en abandono porque el otro sujeto nunca se presentó. Por eso es que cuando dicen Toledo nunca fue, ¿qué cosa?, sentenciado en ese proceso, dicen mitad verdad. Nunca hubo sentencia porque nunca se presentó la otra parte, pero Toledo lo sacaron. A Toledo lo sacaron. Y en ese momento es que Toledo postula su primera elección y gana Fujimori. ¿Estamos? Y cuando viene la segunda elección, esto es para el año 2000, Montesinos se entera de eso y saca a Laura Bozzo diciéndole, tú eres un mal padre, has abandonado a tu hija, no has firmado a tu hija. Pero recuerden que en nuestro país existe cosa juzgada. ¿Se podía volver a presentar alimentos? No. ¿Qué presentaron? Filiación. ¿Estamos? Demandan por filiación y Toledo no se presenta. ¿Por qué? Por Elian. Elian no quería que se presente porque eso implicaría el reconocimiento de una relación, ¿qué cosa?, íntima con la señora. Así es. A pesar de que la otra se había casado con otro y había regresado, no quería. ¿Estamos? Bueno. Al final Toledo nunca se presentó, nunca hubo prueba de ADN ni nada por el estilo y salió la sentencia. ¿Por qué? Porque se incumple carga procesal. ¿Qué significa una carga procesal? Que el demandado tiene que hacer algo. ¿Estamos? Carga procesal significa una obligación impuesta por el juez para que el demandado ejecute algo. No lo cumple, pierde derechos. ¿Estamos? Y por eso que es decretado padre. ¿Estamos? Por eso es decretado padre. Muy bien. Usted dirá, pero doctor, es que yo he visto el expediente, he visto todos los antecedentes. Toledo no es el padre biológico. ¿Estamos?
¿Se puede impugnar ese proceso? Sí, pero nunca lo he planteado, nunca lo he hecho. Porque si ya tenía mala fama, imagínense que cuestiona. Sería peor, ¿no? No creo que se fue a casación. No, nunca fue a casación. Porque de hecho ahí donde sacan al juez supremo porque está No, ese fue un juez que falleció. claro, falleció, Ah, sí. pero No, era supremo. Era supremo, lo que quería era qué cosa, que el otro se presente antes del vencimiento de los 10 días, antes del vencimiento del plazo para que él se resuelva. No, no estaba, el otro se metió. No estaba en la Corte Suprema. Nunca pasó según usted, nunca pelota. ¿Ya? Muy bien. Por eso es que normalmente el proceso de filiación en el año 2001 cambia. En el año 2001, una integrante del Parlamento del Partido de Toledo hace esa presentación de ese proyecto de ley para hacer el proyecto de la ley. ¿Quién hizo el proyecto? ¿Quién era el asesor de esa bancada? Yo. ¿Ah? Y ahí sale la ley de filiación por ADN. Y los plazos se reducen a 10 días. Y si en 10 días el demandado no se presenta o no cuestiona, se asume por malicia procesal que es el padre. ¿Estamos? Profesor, en el proceso de alimentos, cuando quedó solamente como demandado el otro señor y usted comenta que quedó abandono por eso es que no hubo sentencia. No hubo sentencia. Entiendo que es similar la situación en la que Toledo no se presente, pero ¿por qué en el caso de Toledo, en el segundo proceso, sí se presume que es el padre y en el caso del otro señor no es igual? No, es que son temas diferentes. Una cosa es alimentos y otra cosa tiene que ver con filiación. Entonces, no había esa resolución. Recuerda que son procedimientos distintos. Alimentos es un proceso de cosa sumarísimo, que ahora se asume en un proceso de cosa, de proceso único. ¿Estamos? Recuerda que el Código de Niño y Adolescente se aprobó cuando 2000 y esta demanda fue antes del 2000. ¿Estamos? En el proceso de filiación cambia en el año 2001 y se hace proceso único, diferente, más aún, ni siquiera único, proceso especial, por 10 días. Entonces son procedimientos totalmente distintos. Uno se hace ante juez de paz y el otro se hace ante juez especializado. ¿Correcto? Entonces el contexto procesal cambia. Ahora bien, ¿deberían unificarse? Sí. En el año 2014 se unificó filiación con alimentos. ¿Quién presentó ese proyecto de ley? Es de Pechito. ¿Ya? Eso suena. Uno puede decidir cuando demanda por filiación también en el alimento. Ahora es obligatorio. Obviamente. Sí, están vinculados por la ley. Correcto. Es más, así tú no pidas alimentos, los jueces te lo dan. Muy bien. Bajo ese contexto, ¿por qué se varió la filiación? Por la presunción de filiación. ¿Estamos? La presunción de filiación. Y esa presunción, ¿saben cuándo se eliminó en nuestro país? Nunca. Hasta el día de hoy existe la presunción de paternidad. ¿Estamos? Es más, hay artículos que te dicen, si el niño nace dentro de los 300 días después de la separación, se presume que es del padre. Sigue existiendo la presunción. Pero doctor, ¿ya se eliminó la presunción pateriza? Sí, pero esa es la automática. Eso es en el año 2018 que hubo un cambio. Decreto legislativo 1377. ¿Estamos? Muy bien. ¿Por qué entonces va a ser importante el contexto de la demanda de filiación? Porque, señores, hace menos de 2 semanas ha salido una ley, en el que se reconoce el banco genético. No sé si ustedes lo habrán visto. Hay ahora un banco genético. Entonces, hoy por hoy, en los procesos penales, va a registrarse un contexto de identidad genética de las personas condenadas. ¿Estamos? Y eso se va a ir ampliando en la medida de lo posible a todos los ciudadanos peruanos para saber ese contexto de identidad. ¿De ahora en adelante o también procesos anteriores? No, pues, a ver, doctor, regla básica del derecho. Ya, pero eso Cuando se promulga una ley, ¿desde cuándo entra en vigencia? el día siguiente de su publicación.
¿Y cuándo tiene efectos? Desde el día siguiente de su publicación. Sí, pero como usted está diciendo, se puede aplicar hasta todos los peruanos. Se aplica a todos. Hay una excepción, retroactividad. Pero recuerda que muchas veces la retroactividad solamente opera en cuestiones positivas, si beneficia. En este caso no hay beneficio. ¿Estamos? ¿Sí? ¿En qué consiste la genética? ¿En qué consistía la genética? Identificar cuál es su condición biológica. Por ejemplo, si el señor delincuente número 1 comete un delito, por ejemplo violación, lo pueden identificar a través de esa. Ah, Sí. ¿Cómo, profesor? No se escuchó. A ver, ¿qué significa ese banco genético? El Estado va registrando las identidades genéticas de las personas condenadas. ¿Por qué? Porque esto puede ayudar a la evaluación de delitos en las cuales se pueda identificar al presunto ejecutor del delito. ¿Correcto? Ahora, inconstitucional en parte. ¿Estamos? Porque nadie tiene derecho a qué cosa, que se difunda tu identidad genética. ¿Estamos? Miren, pregunta. ¿Alguno de ustedes se casaría con una persona cuyo examen médico ha determinado que antes de los 30 años va a tener cáncer? ¿Se casaría? sí. No, creo que no. ¿Por qué? Porque ese es un dato demasiado significativo. Fuerte. Claro, puede cambiar la vida. Sí. De verdad. Muchos pueden decir, no, pero es que... Sí, pero ¿cuánto cuesta el tratamiento del cáncer? ¿Se casarían con una persona que está diagnosticada como estéril? Sí, porque no quiere No. tener hijos. No. Lo que pasa es que cuando pasa el tiempo sí quiere tener hijos. Eso es una buena opción. Perfecto. Sí, pero la gran mayoría de las personas quiere adoptar o quiere tener su propio criterio. Depende, muchas veces eso es cierto. Pero recuerda que la gran mayoría de las personas por lo que quieren hacer es trascender en el tiempo. Por eso hay que tenerlo cuidado. ¿Estamos? Es una condición casi de no. O sea, no tiene nada mal. Adoptar es mucho más bonito. Ya tienes una persona ahí, defensa, ¿no? Que la puedes criar, que la puedes cuidar. Creo yo que es mucho más bonito, porque tú escoges. Pero la gente todavía tiene esa idea de tener un hijo, ¿no? ¿Cuáles son las estadísticas de adopción en nuestro país? Uy, maestro, las adopciones en nuestro país no te pasan de 14.000 casos al año. Disculpa que interrumpa, no sé si puede verificar el micrófono, por favor. Listo, gracias. Menos de 14.000 adoptados. Es muy bajo. Pero no es solamente en el Perú, en todo el mundo. Los niveles de adopción son muy bajos. ¿Cuántos niños entran al sistema? ¿Cuántos niños entran al sistema? Están cerca de 100.000. ¿Al año? Sí. ¿Cuáles son los criterios que cogen para justamente seleccionar a los padres a un niño? Papá, Sí. tiempo. Que aguanten la presión de estar ahí constantemente llamados, fiscalizados. Yo he tenido casos de parejas que han estado 2 años en el procedimiento y han ido 3, 4 veces a ver niños, no les han dado ni uno, pero lo hacen para saber si es que mantienen el interés, si es que siguen con la voluntad. Lo decía porque conozco un caso en que se demoraron 4 años en decir que quiere hacerle caso. Y parecía de que ya lo querían dejar justamente el 3er año. Porque se cansan. Sí, eso es cierto. Ya, por eso lo hacen. Lo hacen a propósito para ver si es que pueden mantener ese nivel de presión. Porque dicen, si no hacemos esto, de repente cuando comiencen las primeras enfermedades o comiencen los primeros llantos, ya no van a olvidar abandonan al niño. Y suele pasar. ¿No? Por eso ese nivel también de exigencia. ¿Sí? ¿No? Muy bien. Segundo tipo, Ok. impugnación de filiación. Por regla general, esto está asociado con un elemento que hoy se denomina verdad biológica. ¿Y de dónde proviene este término? Este término proviene del caso Hellman versus Uruguay, Corte Interamericana de Derechos Humanos, en el año 2011. El caso Arpaio Murillo fue del año 2012. ¿Correcto?
¿Qué sí? ¿Perdón? es el caso de que era argentino y lo mandaron a Uruguay. Así Ahí sí, es. sí. Es el caso de una niña en su momento, en la década de los años 70, donde el gobierno argentino del general Videla asesinó a sus padres. En ese entorno y en esas circunstancias operaba el Plan Cóndor. Plan Cóndor existía en Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela. ¿Qué era el Plan Cóndor? Matar comunistas. Entonces matan a los progenitores y a los bebés que tenían estas parejas se la llevaban a otros ambientes, a otros lugares. En ese caso se la dieron a unos militares uruguayos. ¿Correcto? La abuela, que era mamá del hijo, quiso saber dónde fue su nieta, porque era viva, que estaba viva, y buscó por 40 años, 30 años a la niña. 30 años, hasta que la logró identificar. Presentó su demanda en Argentina y le dijeron, la niña no está en Argentina, yo no tengo nada. Fue a Uruguay a presentar la demanda y le dijeron, señor, usted es argentino, no tengo nada que ver con una familia que es uruguaya, así que usted no tiene ningún tipo de legitimidad para hablar. Se fue a la Corte Interamericana de Derechos Humanos y logró demostrar que biológicamente la niña era una mujer adulta, era su nieta. Esa niña ya tenía 40 años. Entonces, a los 40 años la Corte Interamericana le pregunta a esta señorita Germán, usted ahora sabe que es nieta de la señora demandante. Usted ha sido criada 40 años por esta familia. Díganos, por favor, ¿qué identidad usted registra? Uruguay. Y ella dijo, a mí me crió esta familia por 40 años. Yo no sabía que había sido qué cosa extraída de otra familia y esta familia me dio todo su amor como si hubiera sido hija biológica. Ahí se desarrolla el concepto de identidad dinámica. ¿Estamos? Identidad dinámica, que es lo que hoy por hoy en casi todo el mundo se ve. ¿Correcto? Pero hay un pequeño detalle. En el Perú la aplican a niños. ¿Esta señora cuántos años tenía? 40. ¿Es lo mismo aplicar identidad a un adulto que a un niño? No. No, es lo mismo. Entonces ahí está el error de la justicia peruana. ¿Por qué? Porque la identidad puede cambiar, se adapta. ¿Estamos? Es un elemento dinámico. ¿Correcto? Muy bien. Y finalmente el contexto, ¿qué cosa? De la identidad. Recuerden que la identidad supera el contexto de la afiliación porque puede estar vinculado al tema del nombre, al tema del uso de una identificación, al tema de los sobrenombres, al tema de la unificación de los apellidos y eventualmente también al contexto de variación del orden de apellidos. Hoy por hoy se reconoce que algunos hijos que han sido criados solamente por la madre pueden cambiar el orden de los apellidos y poner en primer término el apellido de la mamá que lo crió. ¿Estamos? No hay nada de malo en ese mismo tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque esa identidad fue adaptándose. ¿Cuándo ocurre esto? Cuando generalmente el padre no tiene vinculación. ¿Estamos? ¿Sí? ¿Alguna preguntita, mis queridos amigos? Considerando de que obviamente para, como lo he mencionado, para los niños la identidad dinámica tal vez es un concepto jurídico que no se tendría que aplicar, pero lamentablemente se aplica en la jurisprudencia peruana, quería preguntarle ¿cuándo debería considerarse ya una identidad dinámica a partir de los adultos más o menos? No, en adultos desde los 18 años. Desde los 18. Pero en menores, estamos hablando de, miren, infantes no se aplica la identidad dinámica. Infantes, ¿cuándo es? Desde que nacen hasta los 4 añitos. ¿Estamos? Esos son los infantes. Niños, 4 años hasta los 12 años. ¿Estamos? Ahí es donde eventualmente las dinámicas, las interacciones, es más, el uso del apellido en términos sociales. Imagínate, yo he tenido casos de niños, que bueno, los papás estaban presentando estos casos, que los niños ya se llamaban por decirle Fernández, 8 añitos, 9 añitos. Y decían, yo no quiero cambiar mi apellido. Yo sé que mi papá es otro, pero se van a burlar de mí en el colegio.
salía el padre en su partida de nacimiento, pero se quedaba con el apellido Fernández, que era el del abuelo. ¿Estamos? ¿Por qué? Porque se reconoce el concepto de la identidad, más que todo por los contextos económicos y sucesorios. Pero el apellido del papá entonces se puede agregar como segundo apellido. ¿Estamos? Y de los 12 años hasta los 16 años, ¿esos son qué cosa? ¿Adolescentes? Adolescentes. Y luego vienen los jóvenes, 16, 18. ¿Correcto? En los niños. ¿Por qué? Porque los niños no siempre vas a tener una identidad dinámica, dependerá de cada caso. Por ejemplo, mencionaba el caso de los niños, que ya estando en el colegio, ya grandecitos, 8 añitos, 9 añitos, no quieren que su apellido cambie. ¿Por qué? Porque saben que en el colegio se va a olvidar. ¿Correcto? Y eso se lo cuento por experiencia personal porque yo veía esos casos. Porque los niños me decían, pero, señor, todos mis amiguitos saben que soy Fernández. Y luego me van a decir, ¿qué cosa? Que tú no sabes quién es tu padre. Suena feo, pero la última. ¿Qué decían los jueces? A través de esas pericias se mantiene Fernández, pero se agrega el apellido del padre de Dios. Correcto, ya como segundo apellido. ¿Estamos? ¿Dónde está el error? En aplicar automático. La identidad dinámica no se puede aplicar. ¿Correcto? Así es. No es extensivo per se. Tiene que evaluarse individualmente. En infantes no, porque ni sabe. Correcto, es pequeñito. Niños, va cambiando. ¿Por qué los adolescentes? También de repente puede significar que se han crecido prácticamente todos sus días en ese momento con un apellido, ya no quieren cambiar. Es más, a veces cambian y dicen, no, yo quiero que vaya el apellido de mi mamá primero. Recuerda que los niños tienen dos niveles de participación en el proceso. A los niños se les escucha y a los adolescentes se les toma en cuenta su declaración. Pero hay un pequeño detalle. Los niños, doctorita, son parte procesal. No. Entonces, esa declaración no es testimonio, no es prueba. ¿Correcto? Esa declaración, ¿cómo se debe evaluar? No es que lo que diga el juez lo tiene que aplicar automáticamente, no. El juez tiene que evaluar la función de lo que diga el psicólogo y lo que diga el sistema social. ¿Por qué? Porque ese sea un poquito más técnico para poder validar su posición. ¿Estamos? Ahora, lo que declara, evidentemente, también se lo va a decir el perito, ¿no? Realiza esa confirmación de esa identidad. Entiendo que el perito podría evaluar si un eventual cambio de video podría tener tipo de afectación. Sí. Puede evaluar eso, pero recuerda que en algunos casos hay muchos niños que se sienten felices de conocer a sus papás y que no quieren. Así no lo conozcan y así el papá no quiere. Eso desea. Hay muchísimos niños que quieren saber quién es el padre y cuando lo conocen, lo identifican, o sale la sentencia, quieren relacionarse. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque es ilusión del niño. Yo conocí a un niño que la mamá ha investigado 4 años, el niño ya tenía 8 años, quería ver al papá. El papá, primera visita, nunca vino. Segunda visita, nunca vino. 10ª visita, nunca vino. Ese niño ya no quería ver, no quería saber nada de papá y le dijo a su mamá, a mi cliente, mamá, prefiero que te porque se discusiona. Me dice, doctor, ¿y ahora qué hacemos? Ya salió la sentencia. Podemos hacer la variación. Correcto, como hubo incumplimiento de la sentencia todavía puede ser ejecutada. Y si solicitamos la variación y se ordenó el registro inicial de la identidad del niño, esto era los apellidos de la mamá, paterno, materno. Correcto, se excluyeron los apellidos, pero se mantuvo la demanda del niño. Y
decir, bueno, prácticamente le subimos. Estuvo poco ya, pero cuando ya después, hasta donde me enteré, quiso relacionarse, ya ni la mamá ni el niño querían saber. Es más, iba con sus otros hijos para que conozcan al hermano, y el niño ni quería saber. Muy bien, mis queridos amigos, en este punto, ¿alguna consultita? Muy bien. Para la próxima clase que viene alimentos, señores, por favor, para la próxima clase yo voy a ir avanzando en la pizarra y les voy a decir, para que lo mando foto. ¿Por qué? Porque como ustedes son fanáticos de las imágenes, cuando vean una imagen 1 y una imagen 2, se van a dar cuenta de cada. ¿Estamos? Para que vean el contexto del canal. ¿Por qué? Porque no es lo que normalmente sale de alimentos. Si ustedes que han estado investigando o han visto casos, se van a dar cuenta que hay mucho por hacer en el tema de alimentos. ¿Estamos? Es sumamente complejo. Es más, yo acabo de publicar un libro en el que saco sentencias dinámicas para que el juez ejecute algo mucho más proactivo. ¿Me han hecho caso? Sí, en Trujillo hacen eso. Bueno, que son también mis alumnos del programa, por eso están haciendo lo que yo he ordenado. Así se habla cuando se manipula el sistema, pero para bien. ¿Estamos? Mis alumnitos están haciendo lo que yo digo. Es más, ellos me llaman y me dicen, doctora, toca este caso. A ver si hacemos la sentencia. ¡Ah! Metemos mano. Y sale la sentencia. Esa jueza, por si alguno quiere saber, se llama Tania Bocanegra Rizzo. Ah, ya. ¿Ah? Y ustedes la pueden identificar, es muy conocida y ha sido nombrada la mejor jueza del país 2024-2025. Ha sido nombrada la mejor jueza del país 2 años seguidos. Mi alumna, mi pata, mi yunta, con ella hacemos las sentencias así de esas radicales. ¿Ah? Además ella lo dice, lo bueno. Ellos son mis alumnos. ¿Ah? Señores, entonces, ¿alguna consultita? ¿Doctora? Más barato. ¿Isocompatibilidad? Sí. Es más, tienen ustedes en canal grupos sanguíneos. Y ahí, en uno que otro meme, le va a salir. Estos grupos sanguíneos jamás van a relacionarse con este tipo de sangre. Y es algo barato. No te pasa de 10 soles. Busquen en el Google. Ahí está. ¿Lo encontraste? ¿Para qué preguntas? ¿Ah? Busquen y se van a dar cuenta que hay grupos de sangre que es imposible que se puedan relacionar con otro grupo de sangre. Doctor, pero en el proceso mismo, cuando el juez señala al demandado que se someta al ADN, en ese caso el demandado tiene que tener que meter un escrito solicitando que si se puede llevar a cabo ese. No, porque el juez normalmente basado en la ley, ¿qué es lo que dice? Hágase la prueba del ADN. ¿Por qué? Porque es un elemento probatorio muy contundente. ¿Estamos? Ahora recuerda, si es que la parte de que no tiene la plata, la cubre el demandado. Esa fue mi propuesta en el año 2001, pero se aprobó mal. Y luego de 14 años recién me hicieron caso. ¿Listo, compañero? No, ¿qué te dije que usas? ¿Pero qué te dije que usas? Mucho TikTok. Grupos sanguíneos, ¿sale? Así es, que es el que te dice si es que fue genético de tu No, no, hay algunos. Los generales sí fue genético de los pero hay unos tipos de sangre que no pueden sacar otro tipo de sangre. Un nuevo grupo es, busca como te digo, pues. Ya tarde. Ahí está. Doctor, por favor, pásale el grupo. Doctorita. Está fuerte los ADN, eso. Bueno. No, ya no. Ahora recuerda,
cierta parte. Y luego solo puede ser. Y es una relación personal. ¿Estamos? Y eso es privado. Pero en el contexto público es más, doctor, consulta. Usted en su propio entorno familiar, usted sabe que usted tiene personas que no son de su grupo, o sea, no son de sangre, parte de su familia, pero que forman parte de su grupo familiar y son de ellos. Es un tema más. Sabe lo que pida, por ejemplo, si ese niño, cuando el adulto quiere ir al baño, ¿qué puede hacer? Y de repente está la respuesta de su salud. No necesariamente. Ahorita no se ha dado, pero bueno. Depende, si el niño ya pasó a ser adulto, si es un grupo de escuela. Pero para qué hacer que la devuelta no sirve a los amigos. No, ojo, ¿se acuerdan lo que había dicho de las Naciones Unidas? En los datos que están en paralelo, ahí están identificadas del animal. Eso es lo que se nota. Así que no te preocupes, así no salga la revelación de identidad por ofendidos. Recuerda que por esas condiciones sí se puede tomar la decisión. ¿Estamos? Ahora, todos los Bermúdez son mi familia. No, eso se llama holocronio. Cuando una persona tiene dos apellidos, pero no hay ningún elemento de familia. ¿Estamos? Por ejemplo, los jugadores colombianos son Bermúdez. Ninguno son familia. Muy bien, chicos. Nos vemos entonces próxima semana. ¿Sí?